Hola, muy buenos días. Soy Pablo Ursúa. En nombre de Inversiones Sura, quiero darles la bienvenida a nuestro tradicional webinar de asesoría tributaria internacional que realizamos todos los meses de junio, titulado Inversiones en el extranjero. El mes de junio es muy importante para los contribuyentes que tienen inversiones internacionales, ya sea directamente fuera de Chile o a través de algún representante local. Esto debido a que toca cumplimiento tributario con el Servicio de Impuestos Internos. Hablaremos en extenso de esto con nuestros expertos invitados el día de hoy. William Peñas, responsable del Servicio de Asesoría Tributaria de Sura Investment Chile, abordará todo lo relacionado a la responsabilidad tributaria que toca realizar en junio, la declaración jurada 1929. Y Cristian Mena, abogado, Master of Laws de la Universidad de Northwestern School of Law de Kellogg School of Management en Estados Unidos y socio del estudio Mena, Alessandri y Asociados. Él abordará las distintas estructuras existentes para realizar inversiones internacionales. Durante la exposición, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al finalizar la presentación daremos respuesta a la mayor cantidad de sus inquietudes. Buenos días, Willy y Cristian. Bienvenidos. Gracias por estar hoy día con nosotros. Comenzará William y posteriormente continúa Cristian. Gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un gusto de saludar a todas las personas conectadas en este webinar, a nuestros clientes, a nuestros asesores. Un gusto de saludarte, Cristian. Sean todos bienvenidos a conversar sobre un nuevo webinar de inversiones internacionales, una nueva versión este año tributario 2023. Comenzando, uno tiene que tener algunas consideraciones relevantes al momento de invertir fuera de Chile, como persona natural o como persona jurídica, invirtiendo desde Chile hacia el exterior. Otra cosa es cuando uno quiere aterrizar con sus inversiones en otras jurisdicciones. Hoy día vamos a ir revisando todos estos aspectos relevantes a la hora de estas inversiones fuera de Chile. Para comprender la tributación de las inversiones financieras o inversiones inmobiliarias que uno puede hacer fuera de Chile, uno debe tener en consideración distintos cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí nace, en principio, nuestro Código Civil, el que define todo lo que es el concepto de domicilio, ¿ya? A través de su artículo 59. También tenemos que considerar el Código Tributario, el que define todo lo que tiene relación con el concepto de residencia, ¿ya? Residencia fiscal, residencia tributaria, que uno puede tener a través de su artículo número 8, artículo 8, número 8. También otro elemento muy importante de nuestro ordenamiento jurídico es la ley de la renta, ¿ya? La ley de la renta, donde uno puede clasificar los tipos de rentas que puede percibir, o de materia percibida o devengada, y la forma de reconocer estas rentas. Y aquí hay varios artículos dentro de la ley de las rentas que nos dan como el alcance y nos hacen el rayado de cancha, partiendo desde el número 2, el artículo número 3, el artículo número 4, el artículo número 12, el artículo 41, por nombrar algunos artículos que están contenidos dentro de la ley de la renta. También otro elemento importante en consideraciones legales es conocer si con el país donde vamos a invertir existe un convenio de doble tributación, porque estos convenios de doble tributación tienen normas de conexión y hay normas de desempate, cuando una persona puede tener una residencia en otro país y además la residencia en Chile. Por lo tanto, el mismo convenio es el que nos norma a cómo poder desempatar esas situaciones. Hoy día tenemos alrededor de 35 convenios de doble tributación que están vigentes en Chile con otros estados, y hoy día se está trabajando muy fuertemente, se está generando un convenio de doble tributación con Estados Unidos. Otro elemento importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la ley de impuesto a la herencia,
porque debemos comprender si nuestras inversiones fuera de Chile podrían quedar afectas a algún impuesto a la herencia en otra jurisdicción. Y conocer que nuestra ley de la herencia, a través de nuestro artículo número 1 de la ley de la herencia, realiza un reconocimiento de los impuestos pagados fuera de Chile para usarlos como créditos en los impuestos a la herencia en Chile. Por lo tanto, son varios elementos que uno tiene que considerar y tener esta asesoría tributaria y legal a la hora de invertir fuera de Chile. Adicionalmente, acá existe un cuadrito donde uno puede adquirir residencia y domicilio en Chile. Por ejemplo, un extranjero que quiera llegar a vivir a Chile va a tener que adquirir residencia y domicilio en Chile. Y básicamente la residencia es un elemento de una presencia física. Si uno adquiere residencia, tiene que estar a lo menos 184 días ininterrumpidos o no dentro de 12 meses consecutivos. Y para perder residencia, hay muchas preguntas que nos hacen que muchos clientes, muchas personas que viven en Chile, que son tal vez compatriotas y quieren irse a vivir a otro país, dicen, quiero perder residencia. Y la residencia básicamente es algo físico, es una ausencia física que uno tiene que estar 184 días, interrumpidos o no, dentro de un lapso de 12 meses fuera de Chile. Por lo tanto, se cumple solamente con un acto físico. Pero adicionalmente, nuestra legislación contempla otro elemento que es el domicilio. Y en el domicilio, cuando uno adquiere el domicilio, cuando viene uno a vivir a Chile, básicamente prima el elemento económico sobre el elemento familiar. Y dentro del elemento económico, básicamente lo que uno tiene que demostrar es dónde se obtiene la mayor parte de los ingresos y dónde está el principal de los negocios. Así uno adquiere domicilio. Y además de los 184 días, uno cumple que tiene residencia y domicilio en Chile. Pero nuestro compatriota, o tal vez una persona extranjera que ya había cumplido, que lleva más de 3 años viviendo en Chile, y quiere perder domicilio en Chile, ahí existe también elementos económicos. Y el elemento económico principal es que no cuente con su asiento principal de los negocios en Chile. Y ahí hay que acreditarse con medios de prueba ante el Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, algunos medios de prueba que van a exigir es que los trabajos remunerados presencialmente existan en otro país. O sea, uno tiene que demostrar que tiene alguna remuneración, un contrato de trabajo en otro país. Por ejemplo, también, que las rentas por inversiones sean permanentes en otro país y sean mayores a las rentas que tiene en Chile. También uno puede demostrar que ha realizado ventas de los activos en Chile. Por ejemplo, vendí mi propiedad, ya no tengo propiedad en Chile porque quiero perder el domicilio para poder adquirir domicilio en otro país, en otra jurisdicción. O también uno puede demostrar que tiene contratos de arriendos o certificados de dominio donde adquirí una propiedad en otro país. Adicionalmente, para perder este domicilio, que es una prueba que uno tiene que someterse, existe una declaración voluntaria al no tener domicilio en Chile y que es un mecanismo de control sobre el impuesto global complementario. El impuesto global complementario en sí es algo que ocurre todos los años en el mes de abril, pero cuando uno pierde este domicilio de residencia, se va a vivir a otro, uno se tiene que someter a pagar un impuesto global complementario o a calcular un impuesto global complementario con una norma de control que está contenida dentro del artículo 103 de la Ley de la Renta, es anticipar proporcionalmente, de forma devengada, el impuesto global complementario que yo pueda generar en Chile para no quedar con alguna deuda de impuestos en Chile. Ahora, básicamente, nuestro artículo 4 de la Ley de la Renta, que nos señala, nos dice que la sola ausencia o falta de residencia no es causal que determine la pérdida de domicilio en Chile, siempre y cuando la persona conserve de forma directa o indirecta el asiento principal de los negocios. Por lo tanto, para perder domicilio o residencia de un compatriota que se va a vivir a otro país, no es tan fácil. Aquí claramente tiene que estar asesorado por un abogado tributario para que lo pueda encaminar y no quedar con una deuda tributaria en Chile. Ahora, cuando uno invierte fuera de Chile, tiene que saber el origen de las rentas,
¿qué es lo que dice nuestra legislación? Que nosotros tributamos, los que tenemos domicilio residente en Chile, tributamos por algo que se llama, un concepto que se llama rentas de fuente mundial. Por lo tanto, si yo invierto en Estados Unidos, en Japón o en Australia, y estos países, por esas inversiones, me generan rentas, yo tengo una obligación tributaria, que es el impuesto final, por ejemplo, el impuesto global complementario, que me dice que yo debo reconocer las rentas de origen mundial. O sea, yo debo quedar afecto a impuestos por las rentas que genero en Chile y por las rentas que genero fuera de Chile. Y aquí las rentas que están fuera de Chile no es necesario que yo las deba traer a Chile, sino yo debo reconocer, aunque la renta esté depositada en una cuenta financiera, en una cuenta corriente, en una jurisdicción distinta a Chile. Yo ya tengo la obligación tributaria de reconocerlas en Chile, para afectarlas con los impuestos finales. Ahora, si uno quisiera graficar en un esquema cómo funcionamos nosotros con las inversiones en el exterior, acá tenemos una persona, un inversionista, por ejemplo, una persona natural, una persona jurídica que tiene residencia fiscal en Chile, y aquí ocurre el principio de las rentas de fuente mundial. Uno tiene que separar el origen de las rentas, si el origen de las rentas son chilenas o el origen de las rentas son extranjeras. Entonces, cuando uno quiere invertir fuera de Chile, por ejemplo, a través de Sura, a través de un intermediario extranjero o al exterior, nosotros podemos captar esa inversión al inversionista y le ofrecemos invertir fuera de Chile para comprar, por ejemplo, fondos mutuos, acciones, ¿cierto? Y aquí tenemos un intermediario en el exterior. Hoy día Sura tiene una RIA en Miami que tiene una jurisdicción distinta a la chilena. Está fabricada, está domiciliada, tiene un RUT en Estados Unidos. Y esa es nuestra RIA, esta es nuestra solución para invertir fuera de Chile. Y nuestra RIA tiene un acuerdo de distribución con un custodio que se llama StoneX. Entonces, esa es la forma que uno puede invertir fuera de Chile con las inversiones financieras, a través de nuestra solución que tenemos hoy día en Miami. Pero adicionalmente, también tenemos un intermediario local, y ese intermediario local es nuestra corredora de bolsa Sura, Chile, que tiene un RUT chileno, está domiciliada en Chile, y a través de nuestra corredora de bolsa Sura, uno puede invertir fuera de Chile sus dineros financieros y sus dineros previsionales. Entonces, nosotros como corredora de bolsa Sura captamos esa inversión y enviamos, y geográficamente trasladamos esos dineros, esas inversiones, a una empresa que es Pertin, otro custodio, y los trasladamos fuera de Chile a través de Pertin o un modelo que nosotros tenemos que se llama arquitectura abierta. Ahora, entre ambos custodios, si uno tiene inversiones, uno puede realizar un AICAT. ¿Qué significa un AICAT? Es que uno puede cambiar de intermediario y puede cambiar de custodio. Y ese custodio uno puede mantener el activo financiero sin generar impacto tributario. Uno podría estar asesorado tal vez desde Chile, pero uno también podría ir, ahora que quiero estar asesorado desde Sura Miami, y ese cambio a través de ese formulario, que es un AICAT, no tiene impacto tributario. Ahora, cuando las inversiones que nosotros captamos y las inversiones de ustedes, cuando van a estos custodios, ¿para qué van? Van para comprar o invertir en instrumentos financieros. Ahí uno puede invertir en acciones, en UCITS, en ETF, en bonos, en fondos mutuos, todos localizados fuera de Chile. Todos están instrumentos en el exterior. Y estos instrumentos nos pueden generar dentro del año, nos pueden generar un mayor valor si yo enajeno el instrumento, tengo un cambio de cartera, puedo tener un menor valor, o sea, una pérdida, puedo recibir dividendos, si es que el activo financiero me genera dividendos dentro del año, voy a percibir ese dividendo, voy a tener intereses u otras rentas, o incluso retenciones de impuestos en el caso de tener dividendos domiciliados directamente en Estados Unidos. Ahora, es relevante conocer dónde está el domicilio del activo financiero. El activo financiero que nosotros ofrecemos y que nosotros administramos, tenemos tres tipos de origen o de fabricación o de administración de los activos financieros. Nosotros tenemos instrumentos activos financieros a través de Luxemburgo, a través de Irlanda y directamente a través de Estados Unidos. Y aquí hay una pequeña planificación tributaria que uno podría encontrar en estos instrumentos financieros. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno invierte
en activos financieros que están domiciliados en Luxemburgo, no hay retención de impuesto por algún dividendo. ¿Y por qué no hay retención de impuesto? Porque nuestros instrumentos que están domiciliados en Luxemburgo son series de acumulación, que significa que no reparten el dividendo, pero sí está aumentando el valor cuota, por lo tanto solamente va a haber un incremento a través de la ganancia de capital. No hay retención de impuestos, al no tener retención de impuestos, no va a haber un dividendo, no va a haber retención de impuestos. Además, estos instrumentos no quedan afectos a impuestos a la herencia fuera de Chile. En Irlanda ocurre lo mismo, también tenemos activos financieros, la mayoría de nuestros activos financieros en Irlanda, y estos dividendos que entregan estos activos financieros no tienen retención de impuestos y tampoco quedan afectos a impuestos a la herencia. En cambio, en Estados Unidos, cuando yo invierto en activos americanos, y si me reparto un dividendo, automáticamente va a venir una retención de impuestos que lo van a ver en la cartola, ustedes lo pueden apreciar en la misma cartola, que es, por ejemplo, si me reparte un dividendo de 1.000 pesos, el dividendo neto van a ser 700 pesos y los 300 pesos es la retención de impuesto que nos hace automáticamente la legislación americana a través de nuestro custodio. Y adicionalmente, si uno tiene, por ejemplo, inversiones americanas en Estados Unidos, activos financieros, pero estos activos financieros son sobre o desde $60.000 y a alguien le ocurre el fin de la vida por esa inversión vía persona natural, directamente, esos $60.000 en activos financieros van a quedar afectos al impuesto a la herencia por la legislación americana. Eso solamente si es que lo tienen vía persona natural. Por eso es muy relevante y muy importante conocer el domicilio de los activos financieros que están invirtiendo en sus carteras. Eso todo ocurre fuera de Chile, pero si volvemos a Chile, volvemos a la parte de acá, nuestra corredora de Bolsa Sura, que es una empresa chilena con RUT chileno, debe dar un cumplimiento tributario en el mes de marzo. En el mes de marzo, nosotros, por ser conocedores de la renta, debemos informar al Servicio de Impuestos Internos todas las rentas que obtuvo un cliente o un inversionista fuera de Chile. Pero solamente informamos a través de esa declaración jurada 1932 las inversiones financieras. No están contenidas las inversiones previsionales, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver, todos ustedes que han invertido fuera de Chile, lo pueden ver a través de sus agentes retenedores que le va a aparecer su declaración jurada 1932. Eso ocurre en el mes de marzo. ¿Y por qué en el mes de marzo? Porque después eso viaja al Servicio de Impuestos Internos. ¿Y para qué viaja? Para que eso les sirva de apoyo para realizar su obligación tributaria, que en el mes de marzo, si tienen ganancia, tienen sus utilidades, deban colacionarla y agregarla en su formulario 22. Y nosotros, como Sura, emitimos un certificado especial para apoyarlos a ustedes en su cumplimiento tributario. ¿Y por qué? Porque la declaración jurada 1932 no tiene certificado tributario para los clientes, para los inversionistas, solamente es una información que viaja hacia el Servicio de Impuestos Internos. Pero eso no es todo, porque eso ocurre en el mes de marzo. Y en el mes de abril, que ya pasó, hace 2 meses, uno realizó su formulario 22 con el impuesto global complementario, que es el impuesto final de las personas físicas, personas naturales en Chile. Pero, adicionalmente, por invertir fuera de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, acá, le exige al inversionista con domicilio o residencia fiscal en Chile, les dice, miren, ustedes, personas naturales o personas jurídicas, ustedes deben realizar una obligación tributaria que es en este mes, en el mes de junio. Ustedes tienen que realizar la declaración jurada 1929. Y es una declaración muy estandarizada, alrededor de 21 columnas, donde ustedes ahora tienen que informar las inversiones que tienen fuera de Chile, a través de una solución en Chile o a través de una solución fuera de Chile. Deben contener todas las rentas y las inversiones que están fuera de Chile. Y las tienen que hacer ahora en junio, vence el plazo el 30 de junio para realizar esta declaración jurada 1929. Y así el servicio cruza esta información. Ahora, nosotros, nuestra corredora de Bolsa Sura, como un servicio único y diferenciador, durante el mes de junio estamos en el proceso de entregar este formato, este borrador, porque como conocemos sus posiciones fuera de Chile a través de Corredora Bolsa Sura, le estamos entregando este borrador
con todas las inversiones, con toda la renta, las pérdidas, los dividendos, para que ustedes puedan dar este cumplimiento tributario ahora en junio. Y estamos a puertas de enviarle un correo con un tutorial y con esta información y dejárselas disponibles en el sitio web para que puedan dar este cumplimiento. Ahora, como entramos en materia de cumplimiento y cada vez es más relevante el cumplimiento tributario en Chile, nosotros, como les decía, existe la Declaración Jurada 1929 que el Servicio de Impuesto Interno le entrega la obligación al inversionista, o sea, al que invierte fuera de Chile, pero nosotros como Sura hemos diseñado este proceso único y diferenciador. Somos la única compañía en Chile que está apoyando a los clientes en el cumplimiento tributario con esta Declaración Jurada 1929, porque el no hacerla ahora, en el mes de junio, ahora trae infracciones, trae sanciones a través de la circular 48 que emitió el Servicio de Impuesto Interno durante el año 2022, incorporó sanciones al no realizar esta declaración jurada e incluso a realizarla incompleta o de mala fe. Por eso que nosotros le estamos entregando a todos nuestros clientes esta declaración jurada o este borrador de declaración jurada durante el mes de junio. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? ¿Qué es lo que van a poder sacar desde nuestro sitio web o la información que les va a enviar nuestros asesores patrimoniales o vamos a enviar un correo corporativo? Este es el formato que ustedes van a recibir de parte nuestra para poder dar este cumplimiento tributario. Cuando les llegue este documento a sus manos, a su correo, ustedes tienen que tomar este documento a través de todas estas líneas que aparecen y ustedes las tienen que ingresar en el Servicio de Impuesto Interno en la opción de declaraciones juradas. Nosotros les vamos a enviar un tutorial de un paso a paso de cómo poder llegar y ingresar toda esta información en su sitio web privado. Ahora, ¿qué ocurre? Que ustedes durante el año 2022, por ejemplo, de enero a diciembre, ustedes tuvieron operaciones en el exterior. Por ejemplo, recibieron dividendos por invertir fuera de Chile, tal vez en un activo americano. Ustedes tuvieron intereses percibidos. Ustedes tal vez obtuvieron un mayor valor, una ganancia, porque ustedes tal vez vendieron un activo financiero para un rescate para el bolsillo o lo vendieron el activo financiero para reinvertir en otro activo financiero. Por lo tanto, esa transacción de reinversión o de rescate le puede generar un mayor valor, que es una ganancia, o les puede generar un menor valor, que es una pérdida. Y además, tal vez durante el año 2022, ustedes realizaron solamente inversiones. Esa inversión durante el año 2022 tal vez no les generó un dividendo, no les generó un interés, ni un mayor valor, ni un menor valor. Es solamente la inversión que ustedes realizaron durante el año 2022 fuera de Chile. Pero ¿qué ocurre? Es que nosotros, Corredora de Bolsa Sura, como tenemos la responsabilidad en el mes de marzo del 2023, tuvimos que informar al Servicio de Impuestos Internos a través de la Declaración Jurada 1932. Informamos el dividendo, el interés, el mayor valor, el menor valor y la inversión. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos tiene en su base de datos, lo pueden confirmar a través de los agentes retenedores, que esta información ya la tiene contenida el Servicio de Impuestos Internos en sus agentes retenedores. Pero ¿qué ocurre? Es que en el mes de abril, al mes siguiente, es responsabilidad de los clientes o de los inversionistas realizar su declaración de renta, que es el impuesto final a través del global complementario, el formulario 22. Pero ustedes, lo más probable es que ingresaron a su declaración de renta los dividendos, los intereses y el mayor valor. Esa acción ustedes la tienen que hacer de forma manual. ¿Por qué manual? Porque el Servicio de Impuestos Internos no es capaz, hoy día en su propuesta que realiza todos los años, no contiene la información de fuera de Chile. Por lo tanto, es una acción manual que ustedes tienen que hacer en su formulario 22. Pero si ustedes recibieron un menor valor o una inversión, no tuvieron que hacer nada durante abril. O sea, esos inversionistas que hoy día tienen menor valor e inversión, no tuvieron ninguna acción durante el mes de abril de realizar esto.
Pero ahora, en el mes de junio, que estamos viviendo, en el mes de en curso, viene el cumplimiento tributario adicional, donde les dice el Servicio de Impuesto Interno a los inversionistas: ustedes, inversionistas, ahora, plazo hasta el 30 de junio, ustedes tienen que realizar la declaración jurada 1929, por los dividendos, por los intereses, por el mayor valor, por el menor valor y por las inversiones. Por lo tanto, muchas personas que no realizaron nada en el mes de abril, por el menor valor, porque no había que incorporarlo en la declaración de renta, y la inversión tampoco había que incorporar en la declaración de renta, ahora en este mes de junio sí tienen que hacer una acción de realizar su cumplimiento tributario a través de la declaración jurada 1929. Y pongo mucho énfasis acá, porque el no hacerlo, hoy día hay multas declaradas a través de la circular 48 que emitió el Servicio de Impuestos Internos durante el año 2022. Ahora voy a dar el pase a Cristian Mena, porque Cristian Mena nos va a comentar otras formas de inversión en el exterior, para que ustedes también puedan conocer cómo pueden aterrizar o se invierten vía sociedad de inversión, una empresa, qué otros compromisos y obligaciones les puede ocurrir. Dale, Cristian. Muchas gracias, William. Muy clara la presentación. Un poco lo que vimos, bueno, vimos aquí en forma muy comprimida, pero bastante contundente, un poco de los efectos de invertir afuera y las obligaciones que uno tiene. Básicamente las obligaciones tributarias son dos: la obligación de pagar los impuestos y obligaciones de reporte, de informar. Las obligaciones de pagar impuestos se traducen en presentación de formularios, que son 3, 4, formulario 22, 50, 29 y un par más. Las obligaciones de informar o de reportar son más de 80. En general, que no tiene obligaciones de informar de alguna manera para hacer cruces de información y ver si es que los contribuyentes están cumpliendo no sus obligaciones tributarias. Hoy día el tema de la evasión, elusión, es un tema, un componente muy importante, y eso se está discutiendo incluso en la reforma tributaria. Hago un poco este preámbulo y lo conecto con lo que dijo William, en el sentido de que cuando uno invierte, porque cuando uno decide invertir en el exterior, uno se ve enfrentado a estas obligaciones. Es perfectamente legítimo, es lícito invertir afuera, pero tiene que saber que eso trae aparejado ciertas obligaciones de cumplimiento frente a la autoridad fiscal. También hay una obligación de reporte frente al Banco Central, pero eso tiene un fin más bien estadístico, pero también hay que informarlo. Ahora, otra cosa es cuando se decide invertir, es a través de qué vehículo, quién invierte. Y es un poco lo que lo que muestra aquí esta presentación, que es una opción es invertirlo como persona natural, sencillamente. Y la persona natural tiene sus inversiones, son dineros que ya tributaron, y opta por invertirlo a través de la manera y los instrumentos y las jurisdicciones que acaba de indicar William. La otra opción es que los dineros estén en sociedades chilenas, ya sea porque tengan, por ejemplo, las obligaciones, esos dineros no han cumplido con toda la tributación, o sencillamente porque los dineros están en una sociedad de inversiones y deciden invertirlo en el extranjero. O incluso la persona puede tener los dineros a título personal y decide aportarlos o hacerle un préstamo a una sociedad chilena, y sea por muchas razones de organización familiar, patrimonial, etcétera, decide invertir en el extranjero. Esa es una opción. La segunda opción es a través de entidades offshore, entidades extranjeras. Normalmente, y ahí lo que significa entidad extranjera, significa que la persona, tanto natural como una sociedad chilena, estamos hablando de un residente chileno, contribuyente, que puede ser jurídica o natural, decide invertir en el extranjero, pero decide hacerlo a través de una entidad que constituye paso de efecto. Y ahí entramos al mundo de las sociedades extranjeras, que hay que entrar a ver. Generalmente cuando uno va a una sociedad extranjera o a un trust o a una fundación, que son instrumentos un poco más sofisticados, el trust dice más relación con una planificación sucesoria, en definitiva, al igual que la fundación, y las diferencias que hay principalmente son propias del derecho anglosajón y las otras son del derecho civil, pero cumplen finalidades muy similares, que ya planificar una sucesión, una organización familiar, que puede ser a través de
generar ciertos eventos, o que los dineros, en el caso que la persona deje de estar, se distribuya a los herederos o beneficiarios de la manera que uno quiera, o bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, eventos de salud, eventos de educación y otras cosas. Esas son estructuras más complejas, pero lo más común es la sociedad extranjera, y ahí lo relevante de la sociedad extranjera determina la jurisdicción, qué país se va a hacer, y también es muy relevante el agente residente. Cuando uno constituye una sociedad extranjera, necesariamente tiene que hacerlo a través de un agente residente o una firma o un estudio o una oficina que se hace responsable frente a la autoridad de la jurisdicción en que uno decide invertir. O sea, si uno decide invertir en una BVI en Canadá, por ejemplo, alguien tiene que hacerse responsable frente a la autoridad canadiense, y uno ahí contrata a través de un agente residente. El agente residente es muy importante porque va a ser con la persona que uno va a interactuar de equipo hacia adelante. Por lo tanto, ahí parte también de este análisis que uno hace, en definitiva, de cómo quiero invertir. Si me voy por la vía de invertir a través de sociedades extranjeras o de entidades extranjeras, que insisto, es perfectamente válido, también no solamente ver la jurisdicción, sino ver con quién lo va a hacer. Y generalmente el precio es un indicador, pero no es el único antecedente que hay que tener en consideración. Hay que tener también el servicio, el cumplimiento, las normas, los protocolos que tengan de confidencialidad, etc. Luego, otra manera de invertir en el extranjero es a través de pólizas de seguro de vida. Por ejemplo, a través de una póliza de Sura, tiene y ahí, bueno, ahí lo pueden complementar mejor William o Pablo. En definitiva, uno puede invertir en el extranjero a través de un instrumento local. Eso tiene una simplicidad, que se contrata a través de una póliza, y además todas las inversiones que se hagan a través de la póliza o rebalanceo, generalmente no tienen un impacto tributario. Y solamente va a tener un impacto tributario en el evento en que ocurra el siniestro, es decir, la indemnización por fallecimiento de la vida asegurada, o bien cuando la persona haga un rescate y ese rescate tenga un componente de rentabilidad. Y finalmente, un poco dentro de este análisis, que es un poco lo que estamos viendo en esta presentación, que es ver en definitiva cómo invierto, o sea, a través de qué instrumentos, están las jurisdicciones que fue que ya lo comenté. Por ejemplo, hay jurisdicciones OECD o jurisdicciones no OECD. Esto dice relación con, la ley chilena distingue entre jurisdicciones de alto cumplimiento y otras que se podría considerar jurisdicciones de bajo cumplimiento, paraísos fiscales, que es una manera de decirlo un poco más coloquialmente, y con respecto a eso hay diferencias, las dos son legítimas, y hay que ver si definiría esas diferencias entre invertir en una jurisdicción de alto cumplimiento o no, le afectan en el caso particular. Hay personas que deciden, muchos que deciden, por ejemplo, irse a una sociedad canadiense, por razones también, uno, porque es considerada una jurisdicción de alto cumplimiento, y por lo tanto no se aplican ciertas presunciones, que eso uno puede elaborar en eso. Y lo segundo es que también hay un tema reputacional. A veces hay personas que consideran que irse a una jurisdicción que no es de alto cumplimiento, a un paraíso fiscal, puede generar algún evento reputacional, y eso le puede complicar un poco. No sé si, William, ¿quieres comentar algo o pasamos a la siguiente slide? Pasemos a la siguiente slide, Cristian. Aquí podemos desarrollarla con más detalle. Ok. Bueno, esto de entrar en área chica un poco, es bastante detallado para no entrar pero básicamente cuando uno, en la lámina anterior vimos un poco la diferencia entre irse a través de persona natural, persona jurídica o de entidad offshore. Cuando uno hace el análisis, uno empieza como ya a desagregar las consideraciones a tener al frente para tomar una decisión informada y decir cuál es el mejor camino. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un cuadro. En el caso de la persona natural, si uno decide invertir como persona natural, la pregunta es, ¿puede deducir los gastos que irroguen a esa inversión en el extranjero? Por ejemplo, comisiones que se pueden cobrar o incluso una asesoría que uno obtiene a través de alguien para poder invertir, una asesoría que puede ser de un asesor tributario, financiero. Y la respuesta es que no. Eso no se puede deducir como gasto. Tampoco, si en definitiva las inversiones generan una pérdida, y esta pérdida en el ejercicio
es cuantificable, es decir, una pérdida realizada. La pérdida realizada es cuando disminuye el valor del instrumento, sino que cuando se realiza, por ejemplo, una enajenación, una venta, etc. En ese caso, esa pérdida que se genera no se puede llevar al ejercicio futuro. Después viene todo y en eso hay muchos dictámenes y hay cierta controversia. En definitiva, es si yo puedo compensar las rentas que se generan en esos instrumentos financieros. O sea, si yo tengo unas acciones, tengo un fondo mutuo extranjero, por supuesto, un ETF, o cualquier otro instrumento extranjero, si tengo una ganancia en uno y tengo una venta en otro, lo puedo compensar entre sí. Y lo puedo compensar a nivel de primera categoría, los complementarios, hay posiciones encontradas y en principio, en algunos casos se podría, en otros casos no, y es bastante restringido. Entonces podría ser una situación en que finalmente, al final de año, la persona tenga una pérdida en los hechos neta, en el sentido de que le fue peor que lo que obtuvo y no puede compensar y tiene que tributar por las ganancias que obtuvo. Siendo que esas pérdidas, en definitiva, harían que no tuvo un incremento de patrimonio, no tuvo una real ganancia. Y tiene que la persona natural, un poco, lo explicó William al principio, las personas, los contribuyentes chilenos, o sea, residentes en Chile, pueden ser extranjeros también, tienen que tributar sobre sus rentas de fuente mundial. Por lo tanto, si la persona se entiende percibido una ganancia, aun cuando la deje en el extranjero, el hecho de traerse a Chile o no tiene ninguna importancia, tiene que tributar por ello. Y la tributación, estamos hablando de ganancias percibidas o ingresos percibidos. Principalmente son ganancias de capital, tenemos intereses, tenemos dividendos. Y se le aplica en este caso el impuesto global complementario. En cambio, la sociedad offshore ya entramos en una diferencia. La offshore, si pueden ver en el recuadro, la pregunta es, ¿puede deducir los gastos que incurra que tengan relación, por supuesto, con las inversiones que uno hizo? O sea, que tengan esos gastos que tengan relación con los ingresos que generan las inversiones financieras. Sí, se puede. Pueden haber aprovechamiento de pérdidas, un carry forward, o sea, podría yo eventualmente, si generé una pérdida en un ejercicio determinado, llevarlo hacia adelante y en ese minuto hacer una compensación con utilidades futuras, también. Existe también de alguna forma un colchón en el sentido que si esta entidad extranjera, que vimos atrás que la entidad extranjera puede ser una sociedad, puede ser un trust o fundación, para estos efectos es lo mismo, la ley habla de entidad extranjera, es una enumeración genérica. Si genera rentas, si no superan las 2.400 UF, esas rentas tampoco se le atribuyen, es decir, la persona difiere el impuesto, permite de alguna forma postergar, no lo evita, pero lo difiere. Entonces, generalmente, las sociedades offshore sí ofrecen ventaja. Lo que tiene que ver la persona en ese minuto al tomar la decisión es ver si el costo de formación, de setup, como le llaman, el costo de formación, formar la sociedad, es un costo único. Y después tiene costos de mantención, que se le paga a la gente residente, porque él tiene que a su vez pagar ciertos permisos, etcétera, compensan el beneficio que hablamos recién. Y con esos beneficios que permite diferimiento, que permite aprovechar las pérdidas, que permite compensar instrumentos de distinta naturaleza, etc. Y después la sociedad chilena, que ahí también es hay un recuadro que habla un poco de las diferencias. Sí, perdón. Cristian, te puedo interrumpir, ¿cierto? Como para redondear lo relacionado a las sociedades internacionales, ¿podrías aterrizar las estructuras más simples y más solicitadas por las personas de alto patrimonio, pero niveles razonables de patrimonio? Cosa que podamos dirigir y encauzar la discusión para el grueso de nuestros clientes. ¿Qué sería una estructura simple offshore y en qué jurisdicciones son las más solicitadas por parte de las personas que llegan, por ejemplo, al estudio que tú eres parte? Gracias por la pregunta. A ver, un poco, aquí formar una sociedad en una entidad extranjera no tiene nada elusivo, en definitiva, es perfectamente válido, insisto en eso. Si lo único que uno tiene que tener muy presente es que tiene obligaciones de reporte. Una sociedad extranjera, por ejemplo, que tiene rentas productos, rentas pasivas, la ley habla de rentas pasivas, tiene una ciertas características que tiene que reportar.
pero eso, mientras uno cumpla con las obligaciones de reporte, no está perfectamente en cumplimiento. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a qué jurisdicciones normalmente consultan, yo diría que las sociedades canadienses han penetrado bastante en el país, han tenido cierta como popularidad, son sociedades de rápida constitución, hay buenos agentes residentes que están ofreciendo los servicios, es decir, como dije, esto es muy importante porque la relación con ellos va a ser permanente. Y en general se han vuelto bastante amigables en el plan porque tienen muchas normas y leyes que de alguna forma a uno le hacen sentido. Tienen muchas normas y leyes que tienen sentido desde el punto de vista de nuestro derecho. Por lo tanto, conversan muy bien. Yo diría que las sociedades canadienses han tenido, y también a veces algunos por las sociedades de las Islas Vírgenes Británicas. No sé si se responde a tu pregunta o dejé algo en el tintero. Súper claro. Sí. Cristian, solamente para complementar, porque recibí un par de preguntas sobre la compensación de rentas extranjeras con las rentas chilenas. Y complementar que en el año 2021 el Servicio de Impuestos Internos emitió el oficio 1721, donde básicamente lo que nos dice a modo de conclusión es que no es posible compensar las rentas extranjeras con las rentas chilenas. Por ejemplo, si un inversionista tuvo una pérdida por invertir fuera de Chile, esa pérdida que está por un activo financiero fuera de Chile, no la puede compensar con una ganancia o una utilidad de un instrumento chileno. Eso lo dijo y lo zanjó el Servicio de Impuestos Internos del año 2021. Y básicamente, ¿por qué? Porque nuestro artículo 54 de la Ley de la Renta solamente señala que uno puede compensar rentas de fuente chilena y son las rentas que están radicadas dentro del artículo 20 número 2 y 17 número 8. Por lo tanto, esa compensación legal radica desde el artículo 54 y no hay espacio para poder compensar una renta extranjera con una renta chilena. Y el mismo artículo 41b, que habla de la renta extranjera, deja fuera ese nivel de compensación. Y toda esta información lo señaló también, como les decía yo, el Servicio de Impuestos Internos en el año 2021 a través de su oficio 1721. Solamente para complementar en el caso de persona natural, Cristian. Gracias. Un poco, vuelve al... Sí, de hecho, gracias por la aclaración, es bien específico y muy completo. Efectivamente, han habido varios otros, hay otros oficios, dictámenes también juntos, complementarios, y por eso en el recuadro, porque este es un recuadro al final, es que, para no generar expectativa, es que la compensación de rentas extranjeras está en el recuadro con la palabra no. En el fondo está dicho ahí. No sé si se puede leer ahí, se puede apreciar, claro. Entonces, un poco claro, es un poco, el recuadro ratifica, bueno, encapsula lo que tu explicación. Sí, efectivamente hay una limitación, y se han dicho muchas otras consultas, incluso entre el mismo instrumentos de renta extranjera, que a veces hay opiniones controvertidas. El punto que quiero hacer es que en eso hay que verlo como una restricción cuando invierte con personas naturales. Y en cambio esa restricción, esa discusión no existe cuando no sea extranjera, pues se le aplica una renta líquida. Entonces se le implican ingresos, costos, por lo tanto uno puede compensar naturalmente. La mecánica en que está redactada la ley, que 41G, que es la que regula específicamente las rentas que generan entidades, que generan rentas pasivas, no rentas activas, no una productiva, que es otra regla, está claro que ahí pueden compensar. Sí. Por eso es que a cierto nivel de patrimonio o de inversión en el extranjero, la conveniencia de una sociedad extranjera empieza a cobrar sentido, porque lo que uno se paga por la formación y lo que paga por la mantención a veces es muy inferior a la optimización que se consigue por diferir impuestos y permitir reflejar la realidad de lo que se gana y lo que se pierde. Así es, Cristian. Cristian, mira, una consulta muy repetitiva que nosotros nos hacen nuestros clientes. Si uno mira y aprecia esta lámina, pareciera como que invertir como persona natural fuera de Chile no es tan conveniente. Pero si uno lo mira de forma integral, uno dice aquí, mira, una persona natural no pagaría una patente comercial, ya un costo menos.
tal vez se evitaría el costo mensual de un contador o de un asesor tributario, ¿cierto? Y uno podría decir, mira, mis rentas del exterior tal vez podrían quedar a una tasa efectiva menor que un 27% que el impuesto corporativo. Entonces, dentro de la ecuación no es tan fácil decir sí o no. Entonces, dado tu experiencia, ¿a qué nivel de patrimonio tú le dirías, mira, te recomiendo tal vez estructurarte como una sociedad para invertir fuera de Chile? A ver, bueno, un poco puntualizando, una entidad extranjera no paga ese 27% y tampoco paga patentes. Un poco para aclarar eso. Lo mismo de la persona natural. Mira, el monto es un análisis económico que muchas veces el mismo cliente se da cuenta. Si está dispuesto a pagar, si estamos hablando, por ejemplo, un setup puede costar unos cuantos miles de dólares. Setup me refiero a la formación de una entidad extranjera. Ya, eso es una sola vez. Y después de eso la mantención, que pueden ser 1.200, 1.500, 1.800 dólares anuales. Eso es el TED. Por lo tanto, la persona tiene que hacer ese análisis económico. Ahora, normalmente he visto que cuando las personas se acercan a hacer una entidad extranjera, son patrimonios que superan generalmente los 500.000, 600.000 dólares. Eso solamente si estoy considerando la variable económica, porque a veces puede ser que ellos decidan, por ejemplo, ir como grupo familiar, o decidan tener una sociedad, porque la sociedad, en lugar de una sociedad chilena, pueden tener otros socios, pueden tener una administración en la cual participen más. A veces puede haber otras razones por las cuales la persona forma la sociedad extranjera, no solamente por un tema de definir impuestos o no tener que reconocer los impuestos en Chile o aprovechar las pérdidas, sino que también sencillamente porque quieren que ingresen otras personas de la familia, se les retribuya por ello, acceder quizás a mejores instrumentos si van todos juntos. Hay varias consideraciones, pero sí, hay un mínimo, el mínimo del sentido común, que en definitiva, si tú tienes que saber que al menos cerca de 2.000 dólares o 1.500 dólares anuales te va a salir de una entidad extranjera. Hay que ver si es que eso es, si te hace sentido desde el punto de vista de costo. Perfecto. Gracias, Cristian. Encantado. Hay otra lámina, entiendo yo. No sé si la podemos proyectar. Sí. No, eran dos láminas, pero no es la continuación de lo anterior. Básicamente tampoco me quiero extender mucho, porque estamos con el tiempo siendo premiado, pero seguimos con la decisión. ¿Sí? Un poco lo que ilustra este cuadro, este recuadro, que son dos láminas, es decir, en definitiva, que cuando uno decide invertir, persona natural, sociedad chilena o sociedad extranjera, en definitiva que es bueno hacer un análisis. Y este análisis, esta decisión informada, recuadro te permite tomar una decisión informada, ver bien todos los pros y los contras que uno no los ve naturalmente, a menos que uno lo explicite, como lo estamos haciendo acá. Oye, una pregunta, Cristian, tú ahí mencionas en la línea de las obligaciones tributarias, mencionaste la DJ 1929 o el RIE. ¿Qué sería el RIE y para qué tipo de estructuras aplica? El RIE, no, sí, el registro de inversión en el exterior. No, aplica cuando uno invierte en el exterior. En definitiva, cada vez que invierte, uno informa, lo hace a través con la misma clave de uno, a través del sitio de internet, informa esto. Pero hoy en día, la DJ 1929 viene a reemplazar a este RIE también. Lo importante acá es que se informe la existencia de la inversión afuera. La importancia de esto tiene, en el caso de rentas pasivas, es un poco menos, porque generalmente la estrategia tributaria, y lo dijo muy bien William, cuando uno invierte a través de Luxemburgo o a través de Irlanda, estos UCITS, etcétera, o estos fondos acumulativos, no hay impuestos pagados en el extranjero. Pero el registro de inversión en el extranjero, que es un registro que uno informa la existencia de esta inversión, o bien la DJ, que hace sus veces, la tiende a reemplazar, te permite el aprovechamiento de los créditos por impuestos pagados en el extranjero. Realmente cuando se pagan impuestos en el extranjero, pero eso más obedece a situaciones en las cuales uno paga impuestos. Los impuestos más comunes que uno paga son los impuestos asociados a bienes raíces. Generalmente, por ejemplo, que es otro asunto, la gente invierte a veces en sociedades, a través de sociedades extranjeras o chilenas, en bienes raíces. La venta de bienes raíces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen impuestos, el FIRPTA, o el 21%, o el Branch Profit Tax, que puede llegar a ser un 30%,
a menos que una haga ciertas reestructuraciones tributarias. Entonces, a lo que veo yo, esos impuestos sí, esos impuestos se pueden aprovechar en Chile, en principio, aun cuando el tratado de doble tributación con Estados Unidos no está vigente todavía, está pasando por la ratificación del Senado de Estados Unidos con algunos... Bueno. Y en resumen, lo que trato de decirte con esto es que ahí cobra mucha importancia el registro de inversión extranjero, la DJ, porque para aprovechar esos créditos y aprovechar la incorporación de impuestos, es un mínimo haber aprovechado eso, junto con otros requisitos que pide la autoridad chilena para aprovechar los impuestos afuera, si no, uno paga doblemente impuestos. Por eso son convenios para evitar la doble tributación, o normas unilaterales para evitar la doble tributación. Lo que te quiero decir es que el RI es eso, viene a ser como es reportar la información, pero la DJ 1929 cumple ese fin también, que es la cual habló extensamente William. Complementando una pregunta abierta a los dos, que queda la sensación, después de haber escuchado a William con mucho detalle y también escucharte a ti con las diferentes estructuras tributarias y las características de cada una de las estructuras que existen, queda una sensación que invertir fuera de Chile conlleva más responsabilidades tributarias que invertir a través de activos fabricados en Chile. Puede ser, por ejemplo, un fondo mutuo fabricado en Chile, pero que invierte en Estados Unidos. Voy a dar un par de ejemplos. O sea, uno, hay más carga en la responsabilidad del cumplimiento tributario a través de la DJ 1929, por ejemplo. Hay complejidad al invertir en dólares. Ahí tú, Cristian, fuiste un participante del debate, que salió una nueva interpretación, algunos dicen que fue una interpretación nueva del servicio, que cuando uno tiene dólares, la moneda solamente, en una cuenta corriente, en un banco acá, que hoy día ya es muy común, y un inversionista toma un money market, el solo acto de haber hecho esa inversión ya te gatilla potencialmente un mayor o un menor valor. Y Por diferencia de tipo de cambio. Exactamente. Y también, por último, que no se pueden compensar las pérdidas entre los activos locales e internacionales. ¿Qué opinan ustedes de que esta sensación de que invertir fuera de Chile hoy día tiene mucha más responsabilidad? ¿Cuáles son, finalmente, en el balance, más responsabilidad, más beneficios? ¿Qué opina cada uno de ustedes en torno a esto? ¿Tú quieres decir algo, quieres complementar algo, William? ¿O? Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo. Invertir fuera de Chile tiene una mayor carga administrativa para los inversionistas. Solamente el puro hecho, por ejemplo, una persona física, una persona natural que se enfrenta al impuesto global complementario, que es el impuesto final, la información que las compañías chilenas envían al Servicio de Impuestos Internos por su pérdida o sus ganancias, no están contenidas en el formulario 22. Por lo tanto, ya la persona tiene que hacer una carga administrativa. Y si no la hace, si, por ejemplo, aprieta el botoncito del formulario 22 y acepta la propuesta, está en un incumplimiento tributario porque no incorporó su renta extranjera. Por lo tanto, ya tiene que hacerlo de forma manual. Eso no ocurre, por ejemplo, con un fondo mutuo chileno que, a través de la declaración jurada del 1894, fue informada por una entidad chilena y automáticamente aparece en la propuesta, tanto que sea una ganancia o una pérdida. ¿Ya? Ahora, hay una solución, por ejemplo, para eso, desde mi punto de vista, una solución, si yo quiero invertir fuera de Chile y me gustan los activos americanos o me gustan los activos de Luxemburgo o Irlanda, una buena solución para no generar esas incidencias tributarias o esos cumplimientos tributarios mayores es invertir a través de una póliza de vida con ahorro. Porque la póliza de vida con ahorro es un instrumento chileno que no está en alguna evasión ni ninguna elusión tributaria, está todo zanjado a través de la circular 20 y circular 21, pero abajo de la póliza yo tengo 100 instrumentos extranjeros a los cuales yo puedo invertir, me puedo cambiar de fondo, me puedo reinvertir y no tengo la tributación. Y además la póliza tiene franquicias tributarias al momento del rescate. La rentabilidad podría generar o ganar 17 UTM, que es $1 millón por la rentabilidad que no quería afectar impuestos. Y además, la misma póliza, la misma circular,
es el único instrumento en Chile que permite rescatar primero el capital y después la rentabilidad. Por lo tanto, dentro de un instrumento chileno, yo tengo 100 alternativas de inversión fuera de Chile que yo podría hacerlo mucho más fácil, simplificarme la vida y sin tener que contratar un contador y sin tener que hacer esta declaración jurada 1929, que es un cumplimiento adicional. Te complemento. Es más ventajoso desde la mirada administrativa que invertir en inversiones directamente en el extranjero. Y además, es más ventajoso administrativamente que invertir en activos domiciliados en Chile también. Es decir, tiene una ventaja respecto a ambos tipos de inversión. Lo que sí, uno tiene que invertirlo a través de persona natural. Sí, un poco para complementarnos, bueno, la complementación y por eso lo puse, y por eso está indicado en el recuadro de la presentación, cómo invertir. La póliza de seguro está nombrado ahí, destacado, porque efectivamente es una manera expedita, sencilla, económica, para poder, y tiene los beneficios que indicó. Uno paga impuestos solamente al fallecimiento, que pagan los beneficiarios, y al momento del rescate con estos beneficios tributarios que tiene, que claro, el capital antes de la renta y los adquisitos UTM si uno mantiene la póliza por cierto número de años. Sí, tal cual, es una muy buena vía para poder invertir afuera. Sí, Le voy a hacer un par de preguntas, ahí quizá van a estar más dirigidas a William, en torno al cumplimiento tributario de junio, porque hubo harto interés por parte de los participantes del webinar relacionado a este tema. ¿Existe alguna diferencia desde la mirada de la información entre la DJ 1932, que nosotros informamos en marzo, y la DJ 1929? ¿Deben coincidir? Sí, contenido. sí, efectivamente, Pablo, la información de la 1932, que ya está en sus agentes retenedores, debe ser la misma información que debe estar en la declaración jurada 1929. O sea, en el borrador que nosotros vamos a emitir, porque ese borrador no va a aparecer en los agentes retenedores de los clientes, sino nosotros se los vamos a enviar y se los vamos a disponibilizar en el sitio web, y además les vamos a enviar un correíto que está disponible, pero son equivalentes, ¿ya? Lo que sí quiero poner mucho énfasis en que muchas personas, nuestros clientes, no hicieron nada en abril, no incorporaron la renta extranjera porque no se puede, no hay espacio para incorporar la renta extranjera, pero también hicieron inversiones y esas inversiones no se declaran, no se incorporan en el formulario 22. Pero todas esas personas que no hicieron nada en abril, ahora sí en junio tienen que hacer algo. ¿Ya? Y ahí donde pongo mucho énfasis porque tenemos que ayudar a nuestros clientes en el cumplimiento tributario y así evitar cualquier multa o sanción que pueda tener por invertir fuera de Chile. Perfecto. Oiga, entonces, ahí dejaste súper claro ese tema. La DJ 1929, Sura no lo envía al servicio, eso es súper importante. Otro tema, el documento que replica a los campos de la DJ 1929, Sura lo va a dejar disponible en el sitio privado de cada uno de los clientes en inversiones.sura.cl. Sí, efectivamente. Sí, y otro importante, el contenido de la información de la DJ 1929. ¿Qué productos y tipo de inversiones que ofrece Sura están acogidos en esta DJ? Bueno, acá en esta declaración o en este borrador que está inspirado, nosotros nos inspiramos en la declaración jurada de 1929, van a aparecer todas las inversiones fuera de Chile o las rentas fuera de Chile. Uno puede invertir a través de Sura, corredora de bolsa Sura Chile, puede invertir fuera de Chile a través de esta solución que es Pershing, que es un custodio. Puedo invertir por ese camino. Pero también puedo invertir fuera de Chile a través de un modelo que nosotros tenemos que se llama arquitectura abierta. Por lo tanto, a través de los dos caminos, yo estoy invirtiendo fuera de Chile y puedo tener dividendos, intereses, un mayor valor o un menor valor y además la misma inversión, esas 5 transacciones mínimas que uno puede haber generado durante el año 2022, van a estar contenidas, van a aparecer en el formulario o en el borrador de la declaración 1929, para que con esa información
y con nuestro tutorial que vamos a enviar el paso a paso, pueda tomar esa información y registrarla en su sitio web privado para dar este cumplimiento tributario. Entonces, como complemento y para resumir, los productos o todos los fondos o activos adquiridos en un portafolio de un cliente que estén a través de la plataforma Pershing, a través de la plataforma local, pero los fondos mutuos internacionales, porque nosotros, dentro de nuestra plataforma local, la plataforma local es todo lo que no es Pershing, somos distribuidores también, entregamos soluciones de gestoras internacionales, como JP Morgan, Morgan Stanley, Franklin Templeton, Goldman Sachs, BlackRock, todos los fondos mutuos que una persona tenga directamente de esas gestoras también van acogidos dentro de la DJ 1929. No se acoge lo que está en este tipo de vehículos dentro del seguro, ya que, como comentó Cristiani y William, el seguro tiene estas ventajas de simplicidad tributaria. Sí, complementar solamente, Pablo. El seguro de vida con ahorro es un instrumento chileno que el subyacente invierte fuera de Chile. Pero como es un instrumento chileno, no tiene la obligación de incorporarse en la declaración jurada de 1099. Y tampoco los dineros previsionales, por ejemplo, cuenta voluntaria o depósito convenido, que estén invertidos directamente vía Pershing o arquitectura abierta. Todo el mundo previsional también queda fuera de esta DJ o borrador de la 1929. Y aquí, básicamente, en esta lámina, estamos haciendo como el resumen de las cosas que van a contener a lo menos este borrador de la declaración jurada de 1099, que sería la última columna que ustedes ven en su pantalla en junio del 2023. Todas esas operaciones del exterior deberían estar contenidas ahí a lo menos. Y al final, estas líneas o estas flechitas en amarillo es la invitación a que todas esas personas que tuvieron un menor valor o tienen una inversión financiera, tienen que realizar una acción ahora en el mes de junio. Oye, una pregunta aquí abierta para Cristian y para William, ya desde la mirada de una decisión de inversión por parte de una persona natural. Una persona natural que desea invertir en el extranjero, ya sea directamente, por ejemplo, a través de nuestra RIA, nuestra oficina en Miami, o a través de la corredora y a través de Pershing. Esta persona natural tiene que tener algunos cuidados cuando elija, por ejemplo, los activos. ¿A qué decisiones o riesgos tributarios se enfrenta una persona natural en el extranjero cuando desea estructurar un portafolio? ¿Es lo mismo invertir en un fondo mutuo, invertir en un UCITS o en un ETF directamente, o en acciones y bonos, o no da lo mismo? O sea, brevemente, desde el punto de vista como riesgo tributario, o sea, son todas inversiones legítimas, son todas válidas, en primer lugar. Más que riesgo tributario, tiene que estar consciente de los efectos que genera invertir en uno u otro instrumento. O sea, si invertir en instrumentos que acumulan, ¿cierto? Que entiendo que sería un UCITS y un ETF, ¿cierto, Pablo? Si me corrige. No son... Hay serie acumulativa y serie distributiva. Uno puede elegir ahí, por ejemplo, dentro de un ETF, okay, las dos opciones. Ahí uno tiene que saber, en definitiva, que uno invierte, eso es legítimo, pero eso, si genera, por ejemplo, dividendos, intereses o hay ganancia de capital, que ahí puede haber rebalanceo, esos son eventos tributarios, tiene que estar consciente de eso. Si más que nada es tomar conciencia. Si la persona probablemente quiere una estrategia y quiere olvidarse y no quiere tener el mínimo de obligaciones tributarias y simplificarse la vida, probablemente, y esa es la única consideración relevante, más allá de rentabilidad, sería invertir en un instrumento acumulativo, ¿cierto? Porque en definitiva, a lo más uno reportaría la inversión, pero no hay rentas que las cuales pagarían impuestos. Eso. Lo segundo es consideraciones de la jurisdicción que se está invirtiendo. A un minuto William mencionó de que si tú inviertes en activos americanos, o sea, son el US Citus Property, o sea, están ubicados ahí en Estados Unidos, eso puede estar efectos a un impuesto a la herencia. Para los que no son americanos, el umbral es muy bajo, de $60.000 para arriba, ya esto empieza a generar pagos de impuestos hasta llegar al 40% incluso. Entonces, claro, ahí eso sí es una exposición tributaria necesaria. Son esas consideraciones las que hay que tener en cuenta, desde el punto de vista más bien legal, no como asesor de inversiones, que eso ya un poco se lo dejo más a ustedes.
Sí, si pueden, no sé, Pablo, si pueden mostrar la lámina que estamos exponiendo ahora y queda muy claro abajito un recuadro que hablamos del domicilio del activo financiero, que sea Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, y la diferencia que tiene cada uno a nivel de dividendos y a nivel de impuesto a la herencia. Por lo tanto, es muy importante, muy relevante conocer la jurisdicción del activo financiero en el exterior, ¿ya? Y la mayoría de nuestras soluciones, nuestros fondos mutuos que ofrecemos como Sura, todos estos instrumentos están domiciliados o fabricados o radicados en Luxemburgo o en Irlanda. Por lo tanto, hay una pequeña planificación donde uno no queda sometido a un impuesto o una retención a un dividendo y tampoco afecta un impuesto a la herencia. Y no obstante, si uno tiene activos americanos en Estados Unidos, ahí claramente tiene que tener en consideración que hay una retención de impuestos a los dividendos y sobre $60.000 o desde $60.000 ya hay un impuesto a la herencia y el impuesto a la herencia en Estados Unidos es un trámite que es local, se tiene que realizar allá. Después que esté todo realizado y pagado el impuesto a la herencia en Estados Unidos, ahí recién tiene que volver a con nosotros para poder gestionar el siguiente trámite y liberar los recursos. Súper bien. Bueno, Willy, ¿alguna idea, fuerza que quieras transmitirle a nuestros clientes y contribuyentes que están conectados el día de hoy antes de finalizar? Sí, mira, tomen contacto y que los asesores también tomen contacto con los clientes y viceversa, ambos, porque queda poco tiempo para dar este cumplimiento tributario que vence el 30 de junio. Y hoy día sí tenemos una herramienta adicional del Servicio Impuesto Interno, que es la Circular 48, que estableció infracciones por no declarar la DJ, por no hacer la DJ, o por hacerla tarde, o por hacerla errónea o incompleta. Entonces, es relevante que estas 2 semanas que nos quedan puedan tener mucho contacto entre ambos, entre todos nosotros, y si requieren apoyo, reunirse con alguien del equipo de Sura, del área tributaria, del equipo tributario que tenemos, feliz de poder acompañarlos en algunas consultas o dudas tributarias que puedan tener. Entonces, estas 2 semanas que nos quedan están muy cerca. Cristian, también algún mensaje desde la mirada de cómo abordar una inversión extranjera. Yo creo que, en sí, bueno, ha sido todo muy claro, un poco me sumo a la palabra de William. Un poco el certificado tributario de la DJ es una tremenda ayuda, porque normalmente eso esto es un extra en definitiva que ustedes dan, que hay que aprovechar un poco esa información, porque facilita mucho, tiene hartos códigos, la DJ requiere cierto grado de entrenamiento o de expertise, diría, pero más o menos estar familiarizado con ella, pues genera mucho, a veces hay muchas equivocaciones. No hace mucho Impuesto Interno estuvo haciendo rondas y tantos asesores tributarios justamente para ver el llenado correcto de estas declaraciones juradas. No era la única, la sección 07, 32, 29, etcétera, y a la cual pude asistir, y por lo mismo el hecho de que Sura esté complementando con este certificado es una tremenda ayuda. Y lo otro es básicamente que todo es viable, se puede invertir afuera, se puede simplificar la vida a través de una póliza, o si se quiere entrar en algo más sofisticado por razones personales, familiares, tributarias, a través de una sociedad. Y lo importante es observar el cumplimiento tributario, para no exponerse a multa. Y el cumplimiento tributario son 2 cosas. Reportar, que es una obligación de hacer, informar, que no pago impuestos, y pagar los impuestos que correspondan en el momento que corresponda. Eso diría yo, eso diría todo. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, y mi última reflexión hacia los clientes, la decisión de invertir en inversiones internacionales y la decisión de a través de qué producto, qué vehículo y qué tipo de activo lo hago, es una decisión muy personal dentro de cómo estructurar un portafolio de inversión, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Nosotros tenemos un modelo de asesoría corporativo que consta de 4 etapas, donde la primera etapa es el perfilamiento y el conocimiento y autoconocimiento del inversionista es fundamental. O sea, si una persona va a invertir en el extranjero, hay que conocer las razones de ello,
si es que quiere hacerlo por temas de confidencialidad, porque quiere diversificar su portafolio, o simplemente porque quiere tener inversiones custodiadas fuera del país. Pero también uno tiene que entender que finalmente las inversiones, la última línea de las inversiones siempre es después de impuestos. Entonces, el cumplimiento tributario que conlleva conocer en detalle y a cabalidad las responsabilidades de invertir en extranjero, intentamos entregar la mayor cantidad de herramientas para que ustedes vayan también, además de generando el cumplimiento tributario, generando la cultura y el conocimiento para que en el tiempo puedan tomar mejores decisiones. Así que hasta acá llegamos, son las 9:10. Les agradezco a todos nuestros clientes que se conectaron el día de hoy. Hubo mucho interés y les dejamos la puerta abierta para que contacten a sus asesores de inversión. Recuerden entrar a su sitio privado y descargar el documento. Es un borrador de la DJ 1099. Y también William, Cristian, espectaculares expositores. Tuvimos una conversación muy grata y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Pablo. Encantado. Gracias, William. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Buen día. También. Chao.